Hola profesor, me presento, mi nombre es Zárate Paz Javier Eduardo y me tocó exponer la segunda parte del examen parcial. Bien, empecemos con el primer tema, el cual es las sesiones de créditos empresariales, y esta consiste en la transferencia de cuentas pendientes por recuperar, es decir, la entidad que otorgó un financiamiento renuncia a su derecho de cobro en favor de un tercero. Y bueno, el nuevo creador a cambio de las facultades recibidas paga una contraprestación al prestamista original. El contrato de compra-venta mercantil es aquel por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador se obliga a pagar por ese bien en un precio cierto y en dinero. El contrato de consignación mercantil es el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la posibilidad y no la disponibilidad, y no la propiedad de uno o varios bienes muebles a otra persona denominada consignatario para que le pague un precio por ello en caso de venderlos. El contrato de seguro, este contrato es el acuerdo por el cual el asegurador se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte tomador al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. Bien, el contrato de mercantil de transporte terrestre es aquel contrato en el cual, es un acto mercantil por el cual una persona denominada transportista o porteador se obliga a trasladar por tierra a personas o bienes de un lugar a otro por cuenta de un cargador a cambio del pago de una remuneración. Bien, el siguiente tema es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato por el cual existe una relación entre dos partes, mediante la cual se obligan de manera recíproca y por un tiempo determinado la cesión de un bien o servicio, quedando obligada la parte que aprovecha la posesión a pagar un cierto precio determinado. El contrato de prenda simple es un contrato en el cual se constituye un derecho real sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación, y la prenda igualmente puede verse como un contrato o como un derecho real. El siguiente, el contrato de fideicomiso, es el contrato mediante el cual una persona física o moral, nacional o extranjera, afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito y determinado en beneficio propio o de un tercero, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria. El fideicomiso de garantía es el contrato por medio del cual una persona llamada fideicomitente, el deudor, transfiere bienes a otra denominada fiduciario para que dichos bienes sirvan de garantía a una obligación contraída con otra persona denominada beneficiario, sería el acreedor. Bien, el contrato de arrendamiento financiero es un contrato entre personas físicas o morales en el cual una se compromete a facilitar el uso de bienes tangibles a cambio de un pago mensual por un plazo forzoso de un año como mínimo, mientras que la otra parte se compromete a saldar la cantidad de dinero determinada en el contrato. Bien, el facturaje financiero es un proceso por medio del cual una empresa comercializa sus cuentas por cobrar, es decir, vende sus facturas a una institución financiera. Gracias a esto obtiene efectivo de forma inmediata, lo cual es muy útil para que pueda continuar con su operación a través de esta liquidez. Bien, un contrato de sociedad es en el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades en la empresa o actividad social. El contrato de asociación en participación es aquel contrato por el cual una persona concede a otras que le aporte bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas en un acto mercantil de una o varias operaciones de comercio. Eh, bueno,
Las sociedades mercantiles son aquellas organizaciones a través de las cuales se puede llevar a cabo actividades comerciales. Y bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles es la que se encarga de regular a estas mismas, así como su actividad comercial. ¿Cuáles son las clases de sociedades? Bueno, en México tenemos distintos tipos de sociedades. La primera de ellas es la sociedad de nombre colectivo. Esta sociedad todos los socios responden de modo subsidiario y limitado, así como solidariamente de las obligaciones sociales y su razón social. También tenemos a la sociedad en comandita simple. Se compone de dos clases de socios, los que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado, y los que solo se obligan al monto de su aportación, los comanditados. La siguiente es la sociedad de responsabilidad limitada. Esta se constituye entre socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. La sociedad anónima, este tipo de sociedad es la que comúnmente se utiliza, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La siguiente es sociedad en comandita por acciones. Y bueno, esta se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Y la siguiente es sociedad cooperativa, perdón. Y bueno, estas se rigen por otra norma que es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y bueno, se encuentra integrada por personas físicas con base en intereses comunes, quienes se basan en los principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua, cuyo propósito es satisfacer necesidades individuales y colectivas. La última es sociedad por acciones simplificadas, y bien esta aquella se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representada en acciones. Bien, la creación por sociedades por suscripción pública. En este procedimiento se puede constituir una sociedad anónima y los promotores de la organización redactarán un proyecto de documento constitutivo y depositándolo en el registro público del comercio. La creación de sociedades por fusión se considera fusión a la figura jurídica en la que dos o más sociedades unen su patrimonio en una sociedad nueva o ya existente. La creación de sociedades por escisión es aquella cuando se produce cuando una sociedad se divide en dos o más, ya sean sociedades nuevas u otras ya establecidas. La creación de sociedades mercantiles del mercado de valores se rige por el artículo 128 de la Ley de Sociedades. La creación de sociedades mercantiles microindustriales es un tipo de sociedad diseñada para empresas dedicadas a la transformación de materias primas o producción de artesanías y formada por personas físicas cuya denominación o razón social debe ir seguido de sociedad de responsabilidad limitada microindustrial. Y bien, en cuanto al marco regulatorio de las sociedades extranjeras en México, podemos decir que bueno, el marco legal de la inversión extranjera, la presente ley es de orden público y de observación general en toda la República. Su objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. Y bueno, las leyes que regulan las empresas extranjeras, en primera, bueno, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Inversión Extranjera, Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Otras leyes federales vigentes relacionadas al tema de inversión extranjera
también pueden ser consultadas también en la página del portal de la Cámara de Diputados, en la página del gobierno. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias.